Triste empate en el debut de Brasil y Marruecos por el grupo C del Mundial 2026. La bienvenida para todos aquí en Algoritmo de Gol. Vamos a hablar sobre lo que ha sido el debut del Scratch y la selección africana, por el momento campeona de África, lo que fue un triste empate a uno. Un encuentro que prometía muchas emociones por los nombres y por el nivel colectivo de ambos equipos, principalmente hablando de Brasil, que llegaba con estrellas como Rafinha, Vinicius, por ahí también Bruno Guimaraes, Marquinhos, Casemiro, entre otros, y con una Marruecos que se ha hecho muy fuerte y reconocida principalmente en los últimos años por lo que fue su participación en Qatar 2022 y también su último título bajo lo que fue un reclamo, ¿no? Bajo mesa en la Copa Africana de Naciones, ¿no? Una Marruecos que tampoco se queda atrás con los nombres, ¿no? Como los nombres de Saibiri, Hakimi, Mazraoui, Brahim Díaz, Bono, entre otros, ¿no? Por lo que uno decía que este partido tenía que tener la expectativa de partidazo. Y lo fue durante los primeros 45 minutos, pero el segundo tiempo fue tan lamentable que la verdad que si uno se lo perdía, no había nada de qué hacerle recordar, porque la verdad que el partido dio pena en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo fue algo muy llamativo e interesante por lo que se pudo ver, ¿no? Una Brasil que se vio sometida en los primeros minutos contra Marruecos, sufriendo principalmente lo que era la buena elaboración de juego que tenía el equipo africano y que pudo llegar incluso hasta en 6 ocasiones, pero con ningún remate claro a portería brasileña y generando muchas dudas en el equipo de Carlo Ancelotti. Un Ancelotti que decidió poner en la mitad de la cancha a Paquetá, Casemiro y Bruno Guimaraes, pero la verdad que si tenemos que hablar de fútbol ahí, poco hubo. La verdad que Brasil dio una idea de juego muy pobre, mientras que Marruecos, con el buen juego que tenían por las bandas, teniendo por un costado derecho a Hakimi, con Brahim Díaz y por el otro lado teniendo a Mazraoui con Cannouis, alimentaron muy bien a Saibiri, el número 11 de la selección marroquí, para que justamente hiciera de las suyas frente a un Marquinhos y Gabriel Magalhães que después de la final de la Champions parece que han entrado en un relajo que no han vuelto a demostrar ese nivel que los llevó a la cúspide internacionalmente hablando en cuanto a clubes se refiere, ¿no? Porque Gabriel Magalhães parece que sigue pensando en aquel penal de la Champions que dejó sin título al Arsenal, y Marquinhos por su parte tuvo muy fuerte, o mejor dicho, tuvo muy difícil la tarea de poder parar a los jugadores marroquíes en este partido, ¿no? Principalmente hablando sobre Marruecos, me parece que es una selección africana con mucho talento de por medio, con una idea de juego muy clara y muy positiva, diría yo, pero que al fin y al cabo le falta todavía mantener ese ritmo, no solamente en 45 minutos, sino que también en la segunda parte. Porque en cuanto a lo que fue el partido, los primeros 15 minutos, casi 20 diría yo, fueron completamente para la selección africana, haciendo estragos por los costados, por el centro, haciendo una dinámica de juego muy pero muy buena y llamativa, y que al fin y al cabo terminó complicando mucho las aspiraciones de la selección marroquí para justamente de la selección brasileña para poder ponerse al frente. A Brasil no le duraba casi nada la pelota, y lo que uno hacía pensar que podía ser un resultado sorpresivo, terminas llegando con un gran pase de Brahim Díaz para Saibiri, ve salido al Alisson Becker, le gana la espalda a Gabriel Magalhães, que simplemente se resigna en no poder alcanzar al delantero africano y termina picando la pelota ante la salida del arquero de Liverpool. Un gol que venía más o menos en cuanto a lo que venía siendo el partido esperable, porque Marruecos era una selección que estaba mucho mejor parada en 20 minutos de partido y que principalmente tenía las herramientas para hacerle daño a una Brasil que simplemente, de en base a un chispazo de algún futbolista, podía hacer algo del encuentro. Porque la verdad que Brasil, en cuanto a lo que era la idea de juego, en esa mitad de la cancha, como mencioné, no había nada. La verdad que el nivel de Rafinha, de Vinicius Junior, del mismo Igor Thiago que se come un gol bajo la portería marroquí de Bono, no generaba nada Brasil. De hecho, una buena jugada de Vinicius Junior tras un pase de Bruno Guimaraes termina consiguiendo el empate a favor del Scratch, y por el cual uno decía, ok, acá Brasil puede conseguir algo, y el partido levanta, porque se vuelve un ida y vuelta interesantísimo, donde ambos equipos generaban ocasiones de peligro uno tras otro, y para el segundo tiempo uno decía, va a ser otro partidazo, va a ser tal vez no a la altura de lo que fue
el espectáculo que nos regaló Estados Unidos ayer contra Paraguay, pero de repente un buen partido como lo fue el Corea del Sur, República Checa. Pero parece que se copiaron de eso al revés, porque en aquel encuentro el Corea-República Checa terminó siendo un partido aburrido en la primera parte y muy entretenido en la segunda. Hoy pasó lo mismo pero al revés. El segundo tiempo fue un bostezo total porque ninguna selección arriesgó, ninguna selección decidió ir al frente y ganar el partido. De hecho, las dos llegadas más claras de Brasil terminan siendo remates muy suaves que Bono no tiene ninguna complicaciones para atrapar. De hecho, el partido termina teniendo la ocasión más clara en el segundo tiempo con un remate de larga distancia de un futbolista de Marruecos que termina sacando a Alisson Becker y que tras un reflejo la termina mandando al córner también. Porque en cuanto a lo que fue el resultado, le conviene a ambos, ¿no? Un punto para empezar, un punto siendo los dos más fuertes de su grupo. En estos momentos está jugando Escocia contra Haití, por lo que uno asume que ese partido va a ser justamente el más difícil para ambas selecciones y donde Brasil, creo yo, tiene ventaja para la próxima fecha, donde va a jugar contra la selección haitiana, una selección que en el papel es la más débil del grupo y que la cual podría ser los 3 puntos fáciles. A la hora que grabo este video no sé cómo le está yendo con Escocia, por lo cual a priori pensaría que Brasil no va a tener complicaciones y va a sumar 4 puntos en la tabla. Ahora Marruecos con Escocia es otra historia, por lo cual me parece que el resultado de ir a buscar el segundo gol en cuanto a lo que era la selección africana corresponde, me parece que era más entendible que buscaran el segundo gol en la segunda parte, lo cual no lo hicieron hasta los minutos finales. Por su parte Brasil, como mencionaba, no tuvo inconvenientes sabiendo que la próxima fecha juega contra un Haití donde incluso podríamos ver, ¿por qué no?, el debut de Neymar Jr. en esta Copa del Mundo. Siendo un rival fácil, un rival que no va a exigir mucho, creo yo que Brasil tiene las armas necesarias para poder sacar una importante ventaja y una interesante diferencia de goles en cuanto a lo que la tabla corresponde. Porque creo que la tarea principal de todos acá es que Brasil, Marruecos o Escocia saquen la mayor diferencia de goles posibles ante Haití. Pero si las cosas cambian y por ahí tenemos a la selección haitiana dando sorpresa en el grupo, veremos si este punto termina quedando chico para ambas selecciones. Creo yo, si tengo que mencionar algunos puntos altos en ambas selecciones, en Brasil me quedo solamente con Vinicius Jr. por la rebeldía que tuvo para anotar el único gol brasileño del partido. De ahí la mitad de la cancha fue una lágrima. Rafinha no apareció nunca, Igor Thiago o Mateus Cunha en su momento tampoco. Lo mismo con Luis Enrique del Botafogo y la defensa de Brasil, que la verdad es una selección que hace extrañar mucho a aquellos laterales potentes que tenía por la banda. Hace un tiempo teníamos a un Dani Alves y un Marcelo por los laterales, antes a un Cafú y un Roberto Carlos, y hoy por hoy te tienes que conformar con ver a Danilo y por ahí a Andrei Santos cubriendo la banda, y la verdad que no es algo muy satisfactorio. Uno extraña esos jugadores brasileños de antaño que eran justamente los que más daban emoción al partido y que hoy por hoy ya no existen. En cuanto a Marruecos, creo que no está de más mencionar a algunos futbolistas importantes como lo fue Hakimi, Saibiri, que anotó un golazo y que termina siendo un futbolista muy pero muy bueno en cuanto a lo que es no solamente ser un referente de área, sino que también ser un futbolista que podía retroceder, recogerse y armar juego con sus compañeros. El mismo caso de Mazraoui, que era un futbolista que flotaba en la cancha, no simplemente se acomodaba por los laterales, sino que también podía meterse por el medio y tratar de armar juego con Brahim Díaz, por ahí con un Hakimi que también se metía, y que creo yo, en cuanto a lo que fue su labor, tanto ofensiva como defensiva, termina cumpliendo. Porque el gol de Vinicius Jr. termina siendo cuando Hakimi estaba un poco más adelantado, lo cual termina siendo un regate a su compañero en defensa y por el cual termina llegando el gol brasileño, por lo cual podríamos mencionar que ahí hay una pequeña falencia del lateral del PSG. También podemos hablar lo mismo de Cannowis, un Cannowis que hizo destrozos primero con Roger Ibáñez por el primer tiempo y en el segundo tiempo con un Danilo que lo supo frenar un poco más, pero que al fin y al cabo, como mencioné, tanto Marruecos como Brasil se apagaron en la segunda parte. No entiendo muy bien el porqué, porque creo que era un partido que era justamente el más importante del grupo y donde ambas selecciones terminan un poco defraudando a todos los espectadores que esperábamos algo más de este partido. En la próxima fecha, como mencionaba, Brasil va a jugar contra Haití,
un partido donde la selección de Ancelotti no debería tener muchos problemas para ganar, y mientras tanto la selección de Marruecos jugará contra Escocia en lo que será, creo yo, la pelea por ese segundo lugar en el grupo, siempre y cuando Brasil no termine de fallar en sus próximas dos presentaciones, porque si no, este empate puede ser un resultado muy pero muy difícil, tomando en cuenta lo que es el fixture en las siguientes fases del Mundial 2026. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, y conmigo será hasta un próximo video y adiós.